Gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo y por lo que hemos de vivir. Señor, háblanos, trata nuestras vidas, transfórmanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. El título que hemos de predicar es El milagro de la salvación, sellados y guardados en su espíritu. Estaremos usando dos textos bíblicos del libro de Efesios. El libro de Efesios es uno de los libros en la Biblia que es singular, o sea, es único. Todos los libros de la Biblia son inspirados por Dios. Dios nos habla a través de cualquier libro, ya sea de Génesis, ya sea de Apocalipsis, ya sea de cualquier libro, porque Dios inspiró las Escrituras para que lo conociéramos a Él y para que conociéramos los eventos que han acontecido durante la historia. Ahora, el libro de Efesios tiene particularidades. Una de ellas, afirman algunos conocedores, algunos estudiosos, que este libro no fue dirigido propiamente a la ciudad de Éfeso, sino que este libro se escribió y fue dirigido a toda esa provincia del Asia, donde estaba también la iglesia de Éfeso. Y entonces, ¿por qué el libro tiene el título de Éfeso? Bueno, sencillo, porque el Éfeso era la capital de esa provincia, y entonces el apóstol Pablo dirige la carta a ellos para que ellos diseminen la carta por todo el lugar. Eso quiere decir, valga la redundancia, que la carta de Éfeso no fue escrita para una iglesia en particular, sino para todos los creyentes que estaban en ese lugar y que hoy estamos aquí. Hablando de carta, usted ha recibido una carta en la cual se promete cuidarlo, protegerlo, darle garantía de que de ahora en adelante nada le faltará. Eso es lo que usted recibió. Ahora hay un problema. ¿Cuál es? La carta no está sellada. La carta no tiene una firma de nadie. En esa carta se le promete un lugar para vivir, un lugar donde acudir cuando usted tenga necesidad. Pero la carta que usted recibió y que yo recibí, repito, no está sellada por nadie. Y yo pregunto, ¿tiene esa carta algún valor para usted o para mí? No. No tiene valor. ¿Por qué? Porque la carta no tiene identidad, no tiene identificación. No sabemos de quién es esa carta. No sabemos quién nos promete lo que dice la carta. Ahora bien, la carta de la que hablo, usted vuelve y recibe la carta. Es la misma carta, el mismo contenido, pero ahora la carta tiene un sello de una institución que usted conoce y que usted ha tratado. ¿Cuál fue su reacción o cuál es su reacción al recibir la carta de esa manera? Pues usted va a ir a la organización que la firma, que la sella. Usted va a empezar a poner a prueba todas esas promesas. Usted va a iniciar una relación de intimidad con esa organización. ¿Por qué? Porque le ha mandado una carta sellada, identificada, y en esa carta hay unas promesas. Hoy veremos en la Biblia, mis queridos hermanos, cómo Dios nos ha dado muchas promesas en una carta llamada Jesucristo. Y esta carta ha sido, escuche bien, sellada por Dios mismo como muestra de autenticidad. Y Él ha usado el sello del Espíritu Santo para que nosotros sepamos que esa carta que se llama Jesucristo, donde están todas sus promesas, son ciertas para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Efesios, capítulo 1, 13 y 14, dice, escuche bien, porque ese es el pasaje que estaremos usando en este día para predicar con el título El milagro de la salvación, sellados y guardados en su espíritu. Efesios 1, 13 y 14. Oiga cómo dice, versión Reina Valera del 60. En Él, hablando de Cristo, también vosotros, o sea, ustedes, escuche ahora, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Cristo,
Escuche lo que sucedió. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo sé que en algunas ocasiones la versión Reina Valera escribe y no se entiende del todo lo que está escribiendo, porque usa unas palabras como que se van un poco aéreas. Por eso usamos siempre más de una versión en nuestro mensaje. Escuche cómo lo dice en la versión PDT. Efesios 1, 13 y 14. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, o sea, de Cristo, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El 14. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Bendito el nombre del Señor. En Efesios, Pablo explica de manera detallada, de manera sencilla, pero de manera contundente, de manera irrefutable, el significado de lo que es estar en Cristo. O sea, ser de Cristo. Entiéndase, ser parte del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Efesios 2:13, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: ahora en Cristo Jesús, vosotros, escuche bien, que en otro tiempo estabais lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese texto cobra un valor, hermano, especial en nuestras vidas cuando nosotros lo comparamos con otro texto en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O Romanos 6:23, la primera parte, la paga del pecado es muerte. O por ejemplo Efesios 2:1, vosotros que en otros tiempos estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que cuando leemos ahora que dice la Biblia, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿lejos de quién? Lejos de Dios, corriéndole a Dios, enganchándonos en un árbol cuan Zaqueo para ver a Dios de lejos. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que la frase en Cristo Jesús, en el libro de Efesios, marca o señala o resalta la posición que tenemos todos los creyentes al haber sido hechos parte del cuerpo de Jesucristo. Escuche ahora, ¿cómo se llega a estar en Cristo entonces? Porque el mismo Efesios dice, el apóstol Pablo, repito que no es Pablo, es el Espíritu Santo a través de Pablo, dice, por ejemplo, en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche ahora, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es una promesa, pero más que una promesa, es una declaración. Eso es lo que significa estar en Cristo. ¿Qué significa? Que somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Que somos más que prosperados en Cristo Jesús. Los cristianos padecen necesidad, escuche bien, no porque sean pobres, sino porque no saben su posición en Cristo Jesús. Porque ha dicho el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está ahí para que usted sepa que podemos reclamar esa promesa siempre y cuando estemos sometidos a Dios. Así que el libro de Efesios, que por cierto algunos hermanos en su discipulado
han entrado en este libro, la hermana Milagro, la hermana María, la hermana Jordania, y ya pronto toda la iglesia estarán en el libro de Efesios, de solamente 6 capítulos, y 6 capítulos dedicados a mostrar qué es lo que significa estar la vida en Cristo. Efesios muestra cómo la vida en Cristo afecta nuestra comunión con Dios de una manera especial. Nos dedicamos a Dios. Pero Efesios muestra cómo al estar en Cristo somos parte de la iglesia, y como somos parte de la iglesia, ahora nos amamos y nos servimos los unos a los otros. Pero Efesios también muestra lo que significa estar en Cristo para los casados, los matrimonios. ¿Qué sucede? Que el marido sirve a la mujer como Cristo sirve a la iglesia. Efesios habla de eso. Y viceversa. Pero Efesios muestra que estar en Cristo también es que los hijos se someten a los padres y los padres amamos a los hijos. Y finalmente Efesios muestra en el capítulo 6 que estar en Cristo es tener poder a través de la oración de las huestes demoníacas que desde los aires hacen guerra espiritual contra nosotros. Lea Efesios 6, 10 al 18 y usted verá que nos manda vestirnos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para pelear contra el diablo? No, para que usted vaya en oración y en oración derrote al enemigo. Pero el mensaje que nos compete hoy de Efesios no es sobre todo el libro. Hemos seleccionado estos 2 versículos, Efesios 1, 13 y 14, para que usted vea en este título el milagro de la salvación, sellados y guardados en su espíritu. Entonces, Efesios comienza diciendo que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué sucedió? Escuche ahora. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Efesios 1:13 responde, el evangelio de vuestra salvación. Entonces dice que habiendo oído, pero ¿qué sucedió cuando yo oí el evangelio de vuestra salvación? Dice, y habiendo creído en él, en Cristo, entonces es que fuisteis sellados. Así, mis amados hermanos, que cuando nosotros hablamos de estar en Cristo, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? Según Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y así usted puede evaluar su conversión, y usted que me está viendo puede evaluar su conversión, y puede también evaluar la conversión de cualquier cristiano. ¿Cómo se convirtió usted? A través de una promesa de que Dios le iba a restaurar la salud, a través de una promesa de que Dios le iba a dar un esposo o una esposa, o que Dios iba a sacar a su hijo de las drogas o esto. Usted se convirtió a través de una promesa de esa. Pues usted tiene que revisar a lo que se convirtió. Porque las personas se convierten, según la Biblia, escúchalo otra vez, en él también vosotros, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que certifica que una persona está convertida es que ha recibido el sello de Dios en el Espíritu Santo. Pero lo que hace que esa persona reciba el sello del Espíritu Santo, escuche bien, es haber oído el Evangelio y haber respondido a la verdad del Evangelio. El único método aprobado por Dios para salvarnos es a través del Evangelio. A través del Evangelio, hermano, dice la Biblia en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero Marcos 1:14, 15 revela algo tremendo sobre el Evangelio. Dice que Jesucristo, habiendo su primo hermano Juan el Bautista, habiendo sido hecho preso y estando en la cárcel, en vez de Jesús ir a buscar a su primo, a salvarlo, se fue, ¿usted sabe a qué? A predicarle el evangelio a la gente y a decirle, el reino de los cielos está aquí, el tiempo ha llegado, arrepentidos y convertidos. Pastor, ¿y qué con eso? Pues que eso muestra que predicar el evangelio para Jesucristo era una prioridad, porque aunque su primo Juan estaba muriendo en la cárcel, miles estaban muriendo en la calle por falta del evangelio de Jesucristo. Entonces dice que habiendo creído en él, creer y confiar en Cristo como único recurso de la salvación,
es como las personas son salvos. Permítame explicarle eso porque es importante. De manera que creer en Cristo, hermano, puesto en palabras sencillas, lo que hace es que nos lleva a confiar en que Cristo es el único recurso para la salvación, punto y aparte. No hay nada más. Usted no sabe todavía del poder inigualable de Cristo. Usted no sabe todavía que Jesucristo va a conformarlo a usted a su imagen y semejanza a través del discipulado. Usted no sabe nada de eso. Usted está allí, escuchó la palabra, un muerto espiritual, pero ahora escuchó la palabra le trae vida, le trae conciencia, le convence y entonces usted acepta a Cristo como Salvador. Eso es lo que dice el texto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted oyó la palabra de Dios y es llamado a la conversión. Y esto es lo que está diciendo Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Amén. Note que la condición a lo que viene, la condición es haber creído en Cristo, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, quien el autor y consumador de la fe. Bendito el Señor. Entonces, amados hermanos, escuche ahora. Fuimos sellados en ese momento con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué significa el sello del Espíritu Santo. Ese sello, en la antigüedad, los que vendían productos, los comerciantes, muchas veces vendían productos de mala calidad y se iban. Y cuando regresaban a vender de nuevo y la persona le mostraba el producto y le decía, mira, este producto es tuyo, tú tienes que darme garantía, no sirve. Se armaba un reperpero, en palabra nuestra, se armaba una discusión porque el vendedor decía, ese no es mi producto, yo lo conozco y ese no es mi producto. Y el comprador decía, sí es tu producto. Entonces, ¿sabe qué hacían los vendedores serios? Los vendedores que daban garantía cuando vendían un producto, que lo sellaban. ¿Por qué sellaban el producto? Para darle identidad, para darle nombre, para darle posición, para que no haya confusión, para que no haya discusión. Entonces, ese sello también lo usaban las autoridades. Los reyes cuando decretaban un edicto, ellos lo sellaban con su anillo que tenían para eso. ¿Para qué? Para que nadie se equivoque y sepa que fue el rey que habló. En ese contexto, mis queridos hermanos, dice la Biblia, Efesios 1:13, que cuando usted y yo creímos en Cristo y usted que no ha creído, si cree hoy en Cristo como Salvador, para luego entrar en la vida de como Señor, o sea, el señorío de Cristo, usted es sellado en el Espíritu Santo. ¿Sellado para qué? El 14 responde, ¿para qué? Entremos de una vez en el versículo 14. Dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Yo sé que usted se quedará pensando, pero ¿qué significa la palabra arras? Porque yo nunca he oído esa palabra. No se preocupe, en otra versión, en la NBI, por ejemplo, la nueva versión internacional nos ayuda y dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Pastor, vamos a poner eso más llano todavía. Mis queridos hermanos, visto en el contexto de que en los tiempos bíblicos los vendedores serios, los vendedores que vendían productos de calidad, le ponían el sello para que nadie pudiera contaminar el producto, imitarle el producto o alegar que su producto no funcionó y siendo de otro le ponían el sello. En ese contexto el apóstol Pablo habla del sello. ¿Para qué Cristo nos selló cuando nos salvó? Para que todos en el mundo espiritual al mirarnos sepamos que nosotros tenemos la identidad de Cristo, que nosotros somos propiedad de Cristo y que aún los demonios, como pasó con el apóstol Pablo,
que estando en Macedonia, donde fundó la iglesia de los filipenses, iba caminando y él no tenía un letrero en la frente que decía soy de Cristo, pero como tenía el sello del Espíritu Santo, dice que una muchacha endemoniada comenzó a gritar: he ahí un varón de Dios, he ahí un varón perfecto, bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé y quiero saber, sí quiero saber, si usted entiende lo que significa el milagro de la salvación, sellados y guardados en su Espíritu Santo. Que los demonios, independientemente de cuál sea su condición, si usted ha sido salvado por Cristo, cuando los demonios le ven, tienen que huir. Y la única vez que el demonio no huye, escuche bien, es cuando usted se mete al terreno del demonio. Porque la Biblia dice: velad, parafraseando el versículo, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Note que no dice que el diablo se mete en tu casa, se mete en tu familia, se mete en tu negocio, sino que él anda en el círculo que Dios le ha permitido. Él anda dando vuelta, esperando que un cristiano se meta en su área para darle el zarpazo. Pero somos sellados. Y dice el texto que es las arras. La palabra arras en el idioma original del Nuevo Testamento, escuche bien, era una garantía de que un negocio estaba hecho. ¿En qué contexto? En el siguiente: una persona iba a comprar una casa, por ejemplo, pero no tenía el dinero para comprar la casa. ¿Pero qué tenía? Un producto de más valor de la casa y lo traía como una arra. Quiero que preste atención. El producto que traía no era el pago de la casa, no. El producto que traía representaba, estoy hablando en el contexto bíblico, porque recuerde que la Biblia fue escrita en un tiempo histórico, en un pasado, y no se puede entender la Biblia si no se entiende el contexto histórico de la Biblia. Esa persona iba a comprar una casa, repito, ejemplo, pero no tenía el dinero ahora. Quizá el banco estaba cerrado, quizá le debían. Pero la persona tenía o tiene un artículo de mucho valor, más valor que la casa, más valor de lo que se está comprando. Y la persona iba y lo buscaba y decía: esta es mi arra. En el griego, arra es: esta es mi garantía, este es mi depósito de que voy a volver con el dinero. ¿Y por qué tú vas a volver? Ah, caramba, porque lo que te estoy dando es más valor que la casa, no lo puedo dejar. Te estoy dando un lingote de oro que vale $300,000 por una casa de $100,000. Eso es mis arras, eso es el sello de que ese negocio está hecho. Y entonces la persona que vendía decía: ¿y qué hago con las arras? Bueno, asegúrate que la guarda bien, porque yo vuelvo con el dinero. Mis queridos hermanos, en el contexto bíblico, en el contexto actual, haciendo nuestra aplicación, nuestra primera aplicación, el ser sellado con el Espíritu Santo es la garantía de que nuestra salvación, lo más grande que tenemos, está asegurada para siempre. Llámele como usted quiera, eternamente salvo, siempre salvo en Cristo. No hay posibilidad de que usted pierda su salvación si ha sido sellado en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Pero si me gasté 5 minutos explicándole por qué. Porque en el contexto que se dice esto, una arra era la garantía de que un negocio estaba hecho y no había nada ni nadie que pudiera disolver ese negocio. Por eso dice en la versión NBI que leí, Efesios 1:14, escuche bien, garantiza nuestra herencia hasta el día que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que el milagro de la salvación no es solamente que fuimos
salvados de la condenación, sino que fuimos sellados y guardados en el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor. No sé si para usted eso tiene valor. Sellados en el Espíritu Santo de Dios. Mire algunas de las cosas que sucedieron cuando usted fue sellado en el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Que la obra del Espíritu Santo en usted ahora le enseña. Juan 14, 26. Él lo guía a toda la verdad. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo de la obra? Que Él convence al mundo de pecado. Escuche bien, a través de usted, a través del evangelio que usted le predica al perdido. No es que de manera automática eso sucede, es a través de usted. ¿Qué dice la Biblia? Que Él nos bautiza. Hechos 1:5. Somos bautizados en el sello del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él nos fortalece. Hechos 4:8. ¿Qué dice la Biblia? Que Él nos conforta. Cuando estamos en un momento de dificultad y que sentimos que nuestras vidas se debilitan, Él nos conforta. Hechos 9:31. ¿Qué dice la Biblia de la obra del Espíritu Santo en un hombre, en una mujer de Dios? Él potencializa. Romanos 15:13. Y ese permítame leerlo para que usted entienda de qué estamos hablando cuando decimos que potencializa. Romanos 15:13. Escucha cómo dice: y el Dios de esperanza, escuche ahora, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, el poder del Espíritu Santo nos hace abundar, nos potencializa. Pero dice la Biblia también en 1 Corintios 13:16 que Él habita. La palabra habitar es una palabra que en el idioma original del Nuevo Testamento significa quedarse viviendo ahí. No es que el Espíritu Santo viene y va, como algunos dicen, Espíritu Santo ven a mí, pero ¿cómo va a venir a ti si fuiste sellado? Ya Él está, Él habita y se queda contigo. 1 Corintios 3:16. Pero escuche lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros somos sellados en Él o por Él. Él participa con nosotros. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, escuche bien, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea que cuando usted está orando, usted le ora al Padre en el nombre de Jesús, pero ¿quién usted cree que está a su lado dirigiendo la oración? El Espíritu Santo. Eso lo dice en Romanos 8:26. Hermano, el Espíritu Santo nos alegra. 1 Tesalonicenses 1:6. Muchas veces nos levantamos y estamos tristes porque no sabemos algo hormonal, algo situacional. Y entonces cuando nosotros comenzamos a meditar en la palabra, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, sentimos una alegría que sabemos que es parte del gozo, pero todavía no es gozo, pero es una alegría. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Que Él nos renueva. Tito 3:5. Y la palabra renovar ahí en Tito 3:5 es una más que renovar. Es la palabra regenerar. Nos hace nacer de nuevo. Una persona que ha tenido un encuentro de salvación con Cristo, escuche bien, si es verdad que ha creído en Cristo, aunque quiera hacer los mismos pecados y ser una persona depravada y malvada, no puede. Eso lo discutimos otro día porque ese no es el tema. El tema es el milagro de la salvación, sellados y guardados en su Espíritu. Pero he dicho y se lo dejo de tarea bíblica: si eres creyente, has tenido un encuentro de salvación con Cristo y has sido sellado en el Espíritu Santo, aunque tú quieras ser un depravado, una depravada igual que antes, no vas a poder hacerlo. Amén. Pregúnteselo a Pedro, que se fue a pescar de nuevo y creía que iba a rehacer su vida, pero no pudo. Pregúntele a Judas, que aún después de haber entregado al maestro se ahorcó porque no pudo hacer lo mismo, porque había tenido un toque de gracia al vivir al lado de Cristo. ¿Cómo es posible que alguien que haya tenido un encuentro con Cristo y tenga el Espíritu Santo, las arras de Dios, la garantía de Dios, va a vivir de manera igual como si no lo tuviera? Eso es imposible. Pastor, y entonces, no, el entonces lo hablamos después, porque ese no es el tema, pero
quería resaltarlo. Arribo a mi parte final. Hermano, la salvación es un milagro. Y el milagro no es solamente que fuimos rescatados de la condenación, sino que fuimos sellados y guardados en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Aplicación. Si es así, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Porque, hermano, ahora nosotros estamos en Cristo, pero escuche bien, quienes estamos en Cristo somos nosotros. El mundo sigue perdido. El diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, él sigue siendo bueno, ¿verdad? Bueno para ser malo. Él sigue siendo muy bueno para ser malo. Él sigue haciendo todas sus diabluras, todas sus maquinaciones. Y entonces la pregunta, ¿qué nosotros debemos hacer? Porque nos han dado una carta con un sello donde hay muchas promesas que se cumplen en nosotros y son ciertas. ¿Qué debemos hacer? Pues he aquí mi conclusión para que nosotros respondamos a este sello y a esta obra de guardarnos en el Espíritu de esta manera. Pues nosotros, mis queridos hermanos, tenemos lo que el mundo no tiene, y porque tenemos lo que el mundo no tiene, nosotros sabemos en quién hemos creído. Eso usted me dirá, pero ¿y eso qué? Pero que también nosotros sabemos quién nos guarda y para qué nos guarda. Y para qué el Señor nos ha sellado. Para que nuestra garantía de salvación se mantenga y para que nosotros, en medio de un mundo perdido, podamos ir allá afuera y combatir las huestes del diablo que atan al mundo y liberar a esas personas. ¿A través de qué? A través de lo mismo que dice la Biblia, que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hacemos entonces? Que vamos allá afuera a enfrentar las huestes de Satanás, porque sabemos que somos guardados en el Espíritu por haber sido sellados, y esas personas que no tienen el Espíritu porque no son salvos, no tienen a Cristo, nosotros le damos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Es como un toque a sus vidas, es como un toque a su espíritu, es un toque a sus conciencias, y entonces lo despertamos a través del evangelio. Y una vez que lo despertamos, ellos responden por fe al evangelio, o sea, a Cristo, y entonces reciben el mismo sello de salvación que nosotros. Para eso es. No es que Él nos selló para que nosotros estemos aquí jugando baloncesto. Mira qué bueno soy. Yo me río porque los boxeadores, a mí me gustaba el boxeo, pero me gusta todavía, porque mi nena está ahí, me está mirando. Me gusta, pero ya no igual que antes. Vamos a decirlo así. Pero ¿sabe por qué? Casi ya no lo veo. Porque yo veo que se pone un boxeador de rodillas a orar. Dame fuerza, dame poder. ¿Para qué? Para noquear al otro. Pero eso no es de Dios. Tú me perdonas, tú puedes seguir con tu boxeo, pero no le ore a Dios que te ayude a noquear al otro. Así que el poder de Dios no es para que usted esté enseñando power. ¿Sabe para qué? Es para que vayamos allá afuera y conquistemos a esos perdidos. Hermano, y por último, y con esto sí termino, al ser sellado en el Espíritu Santo, de hecho, déjeme citarle la Biblia, porque en esta iglesia somos bíblicos y seremos bíblicos toda la vida, cueste lo que nos cueste. De hecho, el versículo 12 de Efesios dice para qué fue que Él nos selló. Se lo voy a leer. ¿Para qué Él nos selló? Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Para alabanza de su gloria. Mientras estamos aquí, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, bendecimos a Dios, hacemos culto a Dios, nos ofrendamos a Dios, porque ese es el propósito. Y con la otra mano alcanzamos al perdido que no conoce a Cristo. Señor, he predicado tu palabra.